En este mini vídeo vamos a introducir el concepto de función de probabilidad. Este concepto es válido tanto si estemos trabajando con espacios muestrales discretos, ya sean finitos o discretos infinitos, lo que también en algunos textos se llama infinito numerable. Nos vamos a inspirar en lo que veíamos en los mini vídeos de descriptiva, en el diagrama o en el gráfico de frecuencias relativas. Nosotros teníamos, cuando decíamos una variable cualitativa, decíamos allí, aquí hemos cambiado ahora ligeramente el lenguaje, hablamos de discreta, y nosotros teníamos aquí los diagramas de frecuencias relativas, los gráficos, teníamos segmentos, los paquetes estadísticos lo pintaban un poquito más bonito con una anchura, una barra, pero básicamente, esencialmente, eran segmentos, y esos segmentos tenían dos propiedades fundamentales. Por una parte, la suma de los valores de estos segmentos, al estar hablando con frecuencias relativas, era de 1, y por estar por encima del eje horizontal, pues eran mayores o iguales que 0. Por otra parte, también veíamos en los mini vídeos de probabilidad, cuando quieres calcular la probabilidad de un suceso, basta con saber la probabilidad de los sucesos elementales. Bueno, pues con estas ideas en mente vamos a intentar definir un poquito más de precisión lo que es la función de probabilidad. Bien, la función de probabilidad se basa precisamente en la probabilidad de P pequeña de X, la función de probabilidad P pequeña de X es la P grande, la probabilidad de que la variable aleatoria X grande tome el valor X pequeño. Nos estamos fijando en los sucesos elementales. Los sucesos elementales, al estar con variables aleatorias discretas, ya sean finitos o infinitas, los sucesos elementales son precisamente sucesos puntuales aquí. Bueno, pues si nosotros tenemos una función de probabilidad definida así como la probabilidad de que X sea igual a X, vamos a ver qué propiedades le tendríamos que pedir a una P de X, a una función de probabilidad, para que realmente sea función de probabilidad, inspirándonos en las propiedades de las frecuencias relativas. Bueno, pues las propiedades que uno se inspira en las frecuencias relativas serían estas. Es que la función de probabilidad, P pequeña de X, tiene que estar entre 0 y 1. Tiene que ser realmente una función de probabilidad. Y la segunda era que la suma en el conjunto de posibles valores, la suma en el soporte, teniendo en cuenta que como estamos trabajando con variables aleatorias discretas, finitas, esa suma sería finita, pero si estamos trabajando con variables aleatorias discretas infinitas, eso sería una suma infinita, es una serie. No vamos a trabajar mucho con series, pero eso podría ser una suma infinita. La suma en el soporte de estas P de X sea igual a 1. En algunos libros llaman la función de probabilidad función de masa, y realmente esto es una manera bonita de pensar en lo que es una función de probabilidad. Pensar que nosotros tenemos una bola de probabilidad, una plastilina ahí que tiene unidad 1, y lo vas repartiendo de tal manera, vas cogiendo trocitos, y lo vas asignando trocitos mayores iguales que 0 y menores iguales que 1, y lo vas asignando a cada uno de los valores, función de masa o función de probabilidad. Bueno, pues si ahora yo os pidiera inventaros ejemplos de funciones de probabilidad, tendríais que inventaros ejemplos de P de X que realmente sean funciones de probabilidad, que tengan estas dos propiedades, que sean menor o igual que 0 o menor o igual que 1 y que sume 1 en el soporte. Bien, pues esto es lo que vamos a ver ahora. Con este ejemplo de aquí, nosotros tenemos una variable aleatoria discreta que toma el valor 1 con probabilidad 1/6 y el valor 0 con probabilidad 5/6 y nos preguntamos, ¿es esto realmente una función de probabilidad? Bueno, pues lo que tiene que ocurrir es que la P pequeña de cada uno de los valores, en este caso P de 0, tendrá que estar sea menor o igual que 0 y mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Pero como P de 0 en este caso es 5/6, esta P de 0 efectivamente es menor o igual que 1, mayor o igual que 0. Y tendríamos que ver ahora si análogamente P de 1 es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, pero P de 1 nos dicen que es 1/6, por lo tanto, efectivamente, la P de 1 también está entre 0 y 1. Y además la suma en el soporte, pero el soporte solamente son dos valores, luego P pequeña de 0 más P de 1, esto tendría que ser igual a 1, pero P de 0, 5/6 más 1/6, eso es 1, pues, por lo tanto estamos ante una función de probabilidad. Bien, este es nuestro ejemplo de variable aleatoria discreta. Ahora el valor 0 le decimos que vale una probabilidad 1 de menos P. Recordad que esta P de X es la probabilidad de que X grande sea igual a X. Y ahora decimos que esta X de 1 es igual a P. Una P es un valor desconocido. Lo que vamos a ver luego más adelante en otros vídeos es un parámetro, valor desconocido. ¿Esto es función de probabilidad? Bueno, pues tendríamos que imponer una serie de condiciones, obviamente, que van a repercutir en el parámetro. Por un lado, P de 0 tendría que estar entre 0 y 1 y P de 1 también tendría que estar entre 0 y 1. La condición P de 1 estar entre 0 y 1 equivale a decir que esa P pequeña está entre 0 y 1, y la condición de que P de 0 esté entre 0 y 1 equivale a decir que 0 sea menor o igual que 1 menos P menor o igual que 1. Bueno, podéis ver que estas dos condiciones de aquí son equivalentes, y luego tendríamos que cumplir la segunda condición, y es que P de 0, que en este caso es 1 menos P
más P de 1, que en este caso es P, eso es 1. Pero eso es 1 siempre, luego esta se cumple siempre, y esta de aquí se cumple cuando 0 está entre 0 y 1. Es decir, estamos ante un nuevo ejemplo de función de probabilidad un poquito más complicada que la anterior, porque depende de un parámetro que nosotros desconocemos. Esa P pequeña es un parámetro, bueno, y luego veremos en mis vídeos posteriores cómo se podría estimar ese parámetro. Pero esto en principio es una función de probabilidad. Bien, este otro ejemplo de función de probabilidad, también de discreta finita, ahora toma valores negativos, ya decíamos que las variables aleatorias pueden tomar valores negativos, toma el valor negativo menos 1 con probabilidad 1/3 y el valor 0 con probabilidad 2/3. ¿Es esto una función de probabilidad? Pues ya rápidamente se ve, todos los valores de aquí en función de probabilidad están entre 0 y 1 y además esto suma 1, o por lo tanto es una función de probabilidad, una variable aleatoria que toma valores negativos. Bueno, esto en algunos libros también lo notan así, notan como una especie de matriz, arriba ponen el soporte, y abajo ponen las probabilidades 0 con probabilidad 2/3 y menos 1 con probabilidad 1/3. Esto es una posible manera de pintar variables aleatorias. Bien. Bueno, a veces, es decir, bueno, esto de aquí, uno puede decir, por ejemplo, bueno, puede cambiar de orden, obviamente. Simplemente si esto tomara con probabilidad 1/3, este 2/3, y yo digo que el valor más 1 lo toma con probabilidad 0, pues efectivamente esta variable aleatoria no aporta nada de información a la anterior. Esta misma variable aleatoria es la misma que esta. Puesto que si yo asigno 0, yo puedo asignar 0 a una probabilidad, pero este valor de aquí es como mismo que decir que nunca va a salir en el experimento aleatorio. Bien, ejemplos que luego se verán más en detalle en los mini vídeos de modelos, pero podemos ir ya introduciendo esta variable aleatoria, por ejemplo, P de X igual a 1 partido por K. Si nosotros pintamos esta función de probabilidad, tiene esta pinta de aquí, y esto lo que será luego, lo que veremos más adelante en los mini vídeos de probabilidad, es la variable aleatoria discreta uniforme. Fijaros que es discreta y es uniforme, las alturas de estas barras son iguales. Ya digo que la trataremos con mayor detalle más adelante. Ahora lo que se nos trata es decir, ¿es esto realmente una función de probabilidad? Pues obviamente la primera condición es que estos valores de aquí todos estos valores estén comprendidos entre 0 y 1, pero esto lo va a ocurrir siempre. Y luego que la suma en el soporte, ¿pero el soporte cuál es? El soporte es desde x igual a 1 hasta k de todos los valores, 1 partido por k. Y esta suma de aquí, pues nosotros sacamos este 1 partido por k fuera, aquí tenemos la suma de muchos unos no, de k unos, por lo tanto esto será 1 partido por k, por lo tanto esto es 1, estamos realmente ante una función de probabilidad, que depende de un parámetro, que es el parámetro k, pero que no hay que ponerle ninguna condición. Bien, vamos a ver un ejemplo de variable aleatoria discreta infinita. Esto es algo realmente más complicado. Lo vamos a hacer con esta notación, donde recordamos que aquí lo que estamos diciendo es que la variable aleatoria toma el valor 1, 2, y ahora lo que tenemos que hacer es rellenar huecos aquí, rellenar infinitos huecos, de tal manera que todos estos huecos sean positivos, estén entre 0 y 1, y la suma de estos puntos, sea 1. Bueno, pues vamos a imaginar, por ejemplo, nosotros tenemos una tarta, decir, bueno, pues el primer día me como la mitad, entonces aquí vamos a poner un medio, luego esto me lo ha comido, luego me como la mitad de la mitad, por lo tanto aquí tenemos un cuarto, luego la mitad de la mitad, tenemos un octavo. Bueno, pues ya veremos en mini vídeos posteriores, trataremos un poquito el tema de las series, pero las sumas infinitas, pero ya se ve, obviamente, que estos valores de aquí, vamos poniendo la mitad de la mitad, pues al final nos vamos a comer la tarta, al final eso es 1, por lo tanto sería un ejemplo de variable aleatoria muy sencillo, pero variable aleatoria discreta infinita. Bien, pues como resumen de esto del concepto de función de probabilidad, decir que la función de probabilidad es P pequeña de X, esto se define como la probabilidad de que X grande sea igual a X, esto es válido siempre para varios espacios muestrales discretos finitos y discretos infinitos, y tiene que cumplir las dos propiedades, que están entre 0 y 1 y que en la suma en el soporte sea igual a 1.